Mi ponencia, bueno, se titula Poner la vida en el centro de la política económica. Como sabéis y sabréis la mayoría, desde la economía feminista se está trabajando mucho el tema no solo del conflicto capital-trabajo en una visión estrecha, sino el conflicto de capital-vida en una visión amplia. Y a mí me gustaría traer una serie de reflexiones que estamos debatiendo desde la economía feminista, desde la economía ecologista y desde la economía solidaria, ¿no? Las tres patas de la economía que más estamos trabajando estos últimos años en los grupos en los que participo, tanto en la universidad como fuera. Voy a intentar hablar lenta porque veo que hay una persona ahí a la que agradezco también el esfuerzo traduciendo y bueno, a veces tiendo a hablar un poquito rápida. Si eso me comentas. Bueno, la primera reflexión que se hace desde la economía feminista sobre el análisis económico es que debemos tener una visión integral de los flujos económicos y también de los espacios socioeconómicos del bienestar y del malestar. La economía convencional siempre se centra, ¿no?, en analizar los mercados, las dinámicas mercantiles capitalistas y, sobre todo, hace una apuesta muy fuerte por el papel de las empresas transnacionales. Esto es algo que perjudica generalmente la calidad de vida de la mayoría social por el carácter tan oligopólico que tienen estas empresas y porque además lo que les interesa es privatizar prácticamente todos los espacios de nuestra vida. Hoy en día los debates que se están teniendo en la Unión Europea sobre el TTIP, sobre el TISA o sobre todos estos acuerdos internacionales en los que se quiere al final que las transnacionales entren en todos los espacios, algunos de los cuales hasta ahora se consideraban que eran servicios públicos de por sí, lo que están impulsando es esa privatización, nos lleva por una parte a darle importancia y a trabajar mucho el tema de las empresas, pero por otra parte también a ver lo que está debajo de lo que se ve del iceberg, ¿no? Como Cristina Carrasco y otras economistas feministas nos llevan recordando durante décadas, aunque a veces la ciencia económica es muy cerrada a propuestas alternativas, desde la ortodoxia cuesta mucho, pero lo que se ve es que debajo de todo el espacio mercantil hay un espacio de bienestar también que normalmente no se tiene en cuenta en economía. Es todo el espacio de la reproducción ampliada de la vida, todo el espacio que es tan importante para nuestro bienestar y que, en cambio, por una sociedad patriarcal en la que vivimos, se considera que es algo que pueden hacer las mujeres tranquilamente, cuidar de la vida, cuidar de la reproducción, cuidar de la descendencia, de las personas mayores, de las personas enfermas, y lo que intenta hacer la economía es obviar que somos personas vulnerables a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Somos dependientes desde que nacemos hasta que morimos y en algunas fases todavía más, pero esto es algo que no le importa mucho a la economía, porque se centra mucho más en la idea del crecimiento económico y sobre todo de la acumulación del beneficio. Y por lo tanto, el punto de partida de la economía feminista es tengamos en cuenta que somos seres sociales, que dependemos y tenemos una interdependencia y que además esto es fundamental en la calidad de vida. Y todas las actividades que se hacen fuera del mercado son fundamentales y por lo tanto también tienen que tener un peso muy importante en la política pública. Porque si le preocupa algo a la política pública, generalmente es hablar de crecimiento económico y ver quién es ese sujeto del crecimiento y cómo se pone todo el centro en la empresa y en las empresas capitalistas. A estas se les va a dar todas las ayudas que quieran. Ahora mismo, con un capitalismo financiero a la banca, no hay límites normalmente para darles ayudas y, en cambio, cuando se va a hablar de otras políticas mucho más relacionadas con nuestras condiciones vitales, siempre hay problemas para obtener esos recursos. Por lo tanto, el primer llamado es veamos debajo de la alfombra, veamos lo que es realmente importante en nuestras vidas y partamos de ahí. Partamos de una reflexión sobre la calidad de vida, sobre las fuentes de ese bienestar, que no son las que normalmente nos están contando. Y por eso cuando decía Lidia que está acompañada de 3 economistas, bueno, estamos en una facultad de filosofía, yo creo que estaría muy bien también estar rodeadas de filósofas y de filósofos y de personas que piensan más allá normalmente o desde una visión mucho más ampliada de la economía. En eso sí creo que la economía feminista y la economía ecológica nos están dando bastantes claves para romper esas fronteras estrechas de la economía que lleva el análisis económico convencional.
Y junto a esta idea de la sostenibilidad de la vida hay un elemento fundamental en la economía feminista que es replantearnos también el tema del trabajo, ¿no? Normalmente en economía nos dicen que el trabajo es el trabajo remunerado, el trabajo que se hace por un sueldo y por un salario, y lo que se está planteando es que el trabajo es mucho más que el trabajo asalariado. El trabajo son todas aquellas actividades que hacemos para reproducir esa vida y una gran parte de ellas no están remuneradas ni están contabilizadas y por eso después no llevan asegurados ni vinculados ningunos derechos sociales. Por lo tanto, desde esa idea de la ética de los cuidados y de la importancia del apoyo mutuo y del cuidado también se hace un llamamiento a la economía para que cambie el eje, ¿no? Y para que cambie el centro del análisis y el centro de las prioridades. Y además vivimos en un planeta finito, donde tenemos unos límites que el planeta nos los lleva planteando y que incluso la comunidad científica desde la década de los 70 con el informe Meadows nos lleva periódicamente recordando que estamos explotando excesivamente el planeta y por lo tanto que no podemos seguir con esta visión del crecimiento ilimitado y de la producción por producir, porque eso es lo que parece que lleva el motor del sistema capitalista, ¿no? Planteamos que desde esa visión de la ecodependencia tenemos que reflexionar mucho sobre qué es lo que tenemos que producir, qué canales de distribución tenemos que priorizar y también cómo tenemos que consumir, ¿no? Y el consumo para qué. Y a quién beneficia y a quién perjudica una sociedad tan compulsivamente consumista que al final lo que nos está llevando es a comernos el planeta literalmente y además a competir ciegamente entre las personas y entre los pueblos por los recursos. Y además, como vivimos en un mundo muy imperialista y muy neocolonialista, los estamos pagando ahora y desde hace tiempo también todas las consecuencias de esa estrategia de guerra por conseguir los recursos que tienen otros países. Por lo tanto, esta necesidad de realizar una propuesta ecológica y feminista creemos que es una idea fundamental, que tenemos que seguir trabajando en ella, que tendremos que ir articulando propuestas y creo que el Grupo del Parlamento Europeo así lo está haciendo y que está uniendo la izquierda con la visión ecologista también que se está trabajando en el norte y con la idea del sur también, poniendo en el centro la justicia y la ética social y ambiental, que son dos claves para la transformación de nuestros modelos productivos, distributivos y de consumo. Por lo tanto, en estas transiciones que tenemos que poner en marcha y que son fundamentales, aquí en el corazón estaría toda la transición energética, por ser la energía uno de los motores fundamentalmente de los sistemas económicos, pero con ellos va vinculado toda una organización social y toda una lucha también y una lucha por la incidencia política para cambiar realmente esta idea. Por lo tanto, desde la sostenibilidad de la vida, desde la sostenibilidad ambiental y la justicia social y por una nueva democracia, por una democracia que sea real, es desde donde nos ubicamos para hacer alguna serie de propuestas. Entre las propuestas que más se está trabajando es esa idea, decía que la economía feminista si ha hecho algo es romper también las fronteras del trabajo y ha planteado que entre las crisis múltiples que estamos viviendo, la crisis de los cuidados es una crisis fundamental. Esa crisis en la que como al cuidado se le ha dado muy poquita importancia en economía o se le ha sacado totalmente de actividad económica y lo único que se ha impulsado es que todo el mundo entre en el mercado y que en relaciones mercantiles al final lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es dejar los cuidados de nuestra infancia, de nuestras personas mayores, de los colectivos más vulnerables en manos de otras personas que han tenido que emigrar, generalmente mujeres, y que están viviendo muchas veces en condiciones laborales muy precarias, a cuidar de nuestros seres queridos. Y a eso le llamamos también la crisis de los cuidados y las cadenas globales de cuidados. La globalización no ha traído solo la globalización productiva o de consumo, sino también la globalización del cuidado y de la precariedad de estos cuidados. Por lo tanto, el poner la atención en estas prácticas de explotación
tan ignoradas como que en este Estado, por ejemplo, todo el trabajo de servicio doméstico no entró ni en el Estatuto de los Trabajadores y que ahora también sigue teniendo un régimen especial, y la complejidad que esto tiene. Estas trabajadoras domésticas, muchas veces internas y que reproducen esas relaciones también de explotación en nuestras propias casas y que nos hacen ser conscientes de cómo la cadena capitalista no solamente nos está hablando de las relaciones globales, sino también de las relaciones cotidianas dentro de nuestras propias casas, dentro de lo que estamos haciendo y cómo nos relacionamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y esto nos lleva a plantear esa necesidad de una reorganización de los tiempos de trabajos, una reorganización también de la jornada laboral normal. Hay que reducir las jornadas laborales, pero no solamente con jornadas parciales y a media jornada para las mujeres, para que puedan compatibilizar unos trabajos en casa con los trabajos en la empresa o fuera de la casa, sino realmente una reducción de la jornada laboral para todo el mundo. Sabemos que con el cambio tecnológico no va a haber empleos para todo el mundo y el paro al final le ayuda mucho al capital para reducir y perjudicar y hacer unas condiciones laborales cada vez más precarias. Este Estado y sobre todo, y no solamente los estados del sur de Europa, cada vez tenemos más esa realidad de la precarización absoluta del empleo y también de nuestras vidas. Por lo tanto, esto es un elemento fundamental de las alternativas. Tenemos que reflexionar y proponer estas medidas si realmente queremos que cambien las relaciones. Y aquí también nos encontramos con que en estas desigualdades y en este modelo tan desigual todavía hay profesiones en las que se siguen haciendo muchísimas horas extras, se sigue trabajando a destajo, se sigue explotando, sigue habiendo una cantidad ingente de accidentes laborales, de muertes laborales, que también pasan en el noticiario como algo bastante secundario. Desde el punto de partida de la corresponsabilidad en todos los trabajos y sobre todo de cuidados, abogamos por estas políticas públicas transformadoras que se centren en servicios básicos de calidad. Normalmente, cuando se habla de los servicios públicos básicos, se nos va a decir que no hay recursos, ¿verdad? Siempre se nos está diciendo que no tenemos recursos y, en cambio, cuando se habla de la necesidad de esta reforma fiscal progresiva, nos preguntamos ¿para cuándo? ¿Para cuándo se van a poner fin a los paraísos fiscales? Esta propuesta que lleva años también en la Unión Europea y que por esa connivencia de la élite económica y política nunca se pone fin a estos paraísos, ni a la evasión fiscal, ni a la falta de una imposición progresiva para los grandes capitales, para los grandes patrimonios, es decir, la distribución de la riqueza totalmente unida a la redistribución del trabajo. Y además porque cada vez somos más conscientes de que la llamada crisis está beneficiando sobre todo a las capas más ricas de la población. Tenemos datos, ¿no?, del Banco de Credit Suisse que saca todos los años cómo está distribuida la riqueza patrimonial en el mundo, y lo que nos está diciendo es que a partir del 2008 cada vez la riqueza, la gran riqueza, está más concentrada y cada vez hay menos personas que tienen más y más dinero en el mundo. Y esto, unido a esa neocolonización de la que hablábamos antes, nos da algún esquema de las desigualdades que existen y de los continentes en los que se encuentra la gente más rica, que controla más las decisiones de esas grandes multinacionales y que realmente también de esos sectores que están provocando la guerra y que son tan rentables y de los que se saca tanto dinero. Por lo tanto, y para ir acabando, porque simplemente querría recordar que creemos que las políticas sociales deben estar en el centro de la política económica, de que debemos luchar fuertemente contra la privatización de los servicios públicos y sobre el engaño de que no hay recursos para ello, porque esta es una forma fundamental de superar la fragmentación social, de trabajar por la cohesión, por la interculturalidad real, por unas condiciones de vida dignas para todas las mujeres y hombres, independientemente de su origen, estatus social, sexo o el medio en el que vivan. Sabemos que esto estaba en la Declaración de Naciones Unidas, está en la Declaración de Derechos Humanos, pero hasta hoy a veces es bastante papel mojado a nivel mundial. Por lo tanto, quizás deberíamos dejar de hablar de gastos sociales y hablar más de inversiones sociales. Realmente es una inversión por el futuro, toda la política social. Y realmente habría que poner ahí muchos más fondos, porque si no nos encontramos con mensajes como el que nos mandaba, ¿no?, Christine Lagarde desde el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que nos habla del riesgo
de que la gente viva más de lo esperado, ¿no? Porque este es un riesgo que amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bueno, no me da tiempo a entrar a ello, pero realmente es como que el mundo está al revés, ¿no? En vez de realmente que sea la sostenibilidad de la vida y nuestra calidad de vida lo que está en el centro, son las finanzas lo que tenemos que asegurar. Igual nos tendríamos que morir antes porque estamos saliendo muy caros y muy caras realmente desde su punto de vista. Y no querría acabar sin mencionar otra de los grandes problemas estructurales de nuestras sociedades en todo el mundo, y es el tema de la violencia contra las mujeres, algo que es sistemática, que en muchos países tiene ya un carácter de feminicidio y, sin embargo, se considera un problema de segunda y tercera categoría. Vemos que los problemas que atañen específicamente a las mujeres normalmente no se ponen en el centro, cuando deberían ser realmente una de las prioridades de las políticas. En la Unión Europea se intentó avanzar, y creemos que cuesta muchísimo porque no se le da importancia y no hay una política clara tanto de concienciación, sensibilización y de apuesta en nuestras unidades de convivencia, en las escuelas, en los medios, en la política social y en la política en general. Y también querría mencionar una de las propuestas que en las últimas décadas se está trabajando más, y es, si normalmente la política económica se preocupa mucho de los recursos, ¿vale? Analicemos esos recursos, analicemos los presupuestos, analicemos el instrumento donde se recogen las prioridades tanto de los gobiernos como de la Unión Europea y de los organismos internacionales, e intentemos hacer una política presupuestaria con un enfoque de equidad, y en este caso de equidad de género, porque tenemos que las diferencias entre mujeres y hombres y entre los diferentes grupos de mujeres y hombres nos dan muchas claves de dónde se están poniendo las prioridades realmente en las políticas públicas y a quién están beneficiando o no. Y para terminar, también querría decir que esta red, ¿no?, entre la economía ecológica feminista y solidaria, y cada vez estamos trabajando más en una economía solidaria que no prime el lucro y la concentración del capital, sino la satisfacción de nuestras necesidades y un reparto de los trabajos equitativos y que tenga en cuenta la democracia económica, nos parece que es una de las claves a apostar desde la política pública, que asimismo tiene que ser participativa y social. Y sin más deciros que bueno, nuestra idea es esa, creemos que el futuro realmente será sostenible si ponemos en el centro del sistema la vida. Gracias, grasiñas. Pues realmente creo que en Euskal Herria hay una idea bastante clara de que hay que crear un nuevo sujeto político para el cambio. O sea, que la izquierda tradicional normalmente ha tenido una visión muy estrecha del sujeto de transformación, ¿no? Y entonces creo que el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento globalización, los movimientos alternativos están empezando a tejer redes y están realmente pensando que solamente por medio de las redes, de las alianzas, de las confluencias, del empezar a ver que los cambios no solamente son globales, sino también locales y que nos tocan la vida, ¿no?, y en lo cotidiano totalmente, y nuestra coherencia o incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y cómo lo hacemos y los procesos de cambio a los que se les está dando muchísima importancia, creo que está creando una nueva base para el movimiento y para el cambio, y que está teniendo repercusión en diferentes movimientos, desde el movimiento sindical, por ejemplo, el movimiento sindical vasco, que también está en un proceso de cambio y de realmente de rearticulación y de repensarse a sí mismo, está también pensando cómo tiene que hacer las alianzas, por ejemplo, con el movimiento feminista, con el movimiento ecologista, con el que no siempre ha habido un diálogo fácil, ¿no? Y que, por lo tanto, y hace poco, por ejemplo, se ha hecho y se están haciendo cada vez más movilizaciones con el tema de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, ¿no? El poner a muchos movimientos, más de 80 movimientos, en diálogo y diciendo, bueno, tenemos que hacer una plataforma común, una idea de poner nuestras prioridades, y hace un mes se le llamó Alternativa en Herria, bueno, el pueblo de las alternativas, todo un día de debates y también de muestra de que hay muchas opciones para la producción, para la distribución en los circuitos cercanos, para el consumo responsable y, bueno, se está trabajando mucho estas visiones alternativas con la red de economía alternativa y solidaria, por ejemplo, con REAS, ¿no?, que creo que está en todo el Estado, en Euskadi está, bueno, fortaleciéndose bastante, trabaja mucho con Cataluña, con la Sarsa y con otros lugares, y entonces se está empezando a pensar
Y esto está trabajando mucho también con el movimiento decrecentista, ¿no? Todo el pensamiento de esta transición postcapitalista tiene que empezar a recuestionarnos también cómo consumimos y tenemos que decrecer en todo aquello que nos perjudica la vida, ¿no? Y ahí también va todo con el tema de la guerra y bueno. Es decir, se están articulando discursos, prácticas, y es verdad que desde lo pequeño todavía, pero de una forma bastante, yo diría, transformadora a medio y largo plazo. Y, por ejemplo, con el tema del primer sector, ¿no? Con el tema de la agricultura, la ganadería o la pesca, ¿no? Que desde que la entrada en la Unión Europea ha ido, bueno, pero ha caído y está en una crisis profunda como aquí y en toda la costa, ¿no? del norte. Pues ahí también hay un reapropiamiento de lo que es el territorio, de lo que es la tierra, de lo que es la producción ecológica cercana, etcétera. Se están haciendo cosas pequeñitas, es verdad que no se va a generar la revolución para mañana, pero que se está trabajando de una forma desde la base y desde los debates y lo de crear nuevas alianzas. Yo creo que ahí está un poco la clave en la actualidad y en el unir y articular los movimientos sociales también, que no están en su momento más álgido, pero que están ahí manteniéndose y viendo que las alternativas las tenemos que construir desde aquí y desde ese desarrollo. Hay que incluso cuestiona la palabra desarrollo en sí misma, está todo un poco en debate, pero sí desde lo endógeno, desde lo cercano y desde hacer también redes, ¿no? Con movimientos parecidos que están fuera, ¿no? Desde dentro y el fuera cuestionándoselo también. La segunda pregunta, la de Euskadi, ¿no? Si está muy apaciguada Euskadi. Bueno, pues Euskadi yo diría que está bastante bloqueada, ¿no? El bloqueo del Estado español en el tema de la resolución del conflicto, o sea, después de 10 años de que la izquierda abertzale estuviera ilegalizada y de que ha tenido, todo un proceso bastante complejo, pues hay determinados puntos que el gobierno español ha cerrado completamente, ¿no? Para la resolución y para el cambio. Y está todo el tema de los presos políticos, está todo el tema todavía de la represión de cualquier movimiento nuevo que surge, que tiene como objetivo en los derechos humanos, por ejemplo, de los presos y presas políticos, pues es ilegalizado al momento y es todavía hay un gran seguimiento y un gran control social, ¿no? Que eso no suele llegar a nadie. O sea, eso es, el control de los medios de comunicación es bastante férreo y, por lo tanto, estamos en una situación de intentar ver cómo se puede avanzar de una forma unilateral sin contar con el Estado, lo cual es bastante complicado, pero se están intentando también crear alianzas y se está intentando ver que existe un conflicto latente, es verdad, no es un conflicto armado, que es el que hacía más ruido y el que realmente cuestionaba muchas cosas y al Estado le ponía nervioso, pero a la vez también le ayudaba en su estrategia represiva y con muchos beneficios también, con todos los fondos reservados, con todo lo que han hecho. Eso se ha caído y ahora se está intentando crear, ¿no?, una nueva forma de funcionar la izquierda. Y a medio plazo está toda la idea de un frente amplio, de un frente abierto, con muchos movimientos e intentar rearticular la izquierda independentista y socialista y, de esos el nuevo socialismo del siglo XXI vasco y también en alianza con otros movimientos de otros pueblos del Estado y de Europa y del mundo, ¿no? Lo cual, pues lleva toda esa complejidad que antes se mencionaba en la fase en la que estamos, ¿no? Y después, las claves económicas de Euskadi. Nosotros allí no se está mucho ahora mismo en el debate del euro, sino que está en el debate del concierto económico y del convenio económico y de todo lo que está surgiendo, de que somos una comunidad privilegiada, dos comunidades que nos estamos aprovechando del resto, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un debate bastante fuerte sobre realmente cuáles son nuestras relaciones económicas y financieras con el Estado, que desde la derecha se dice que es una relación bastante equitativa y paritaria y realmente es un acuerdo que se hizo después de perder una guerra en el 19 y no es nada paritaria, porque cuando el Estado dice por aquí no pasamos, os ponemos un recurso, ahí van, ¿no? Incluso las normas del juego están bastante establecidas para la otra parte y también hay un riesgo económico que se adoptó desde la comunidad. Si bajan los ingresos impositivos, quien lo paga es la comunidad autónoma porque al Estado hay que pagarle la parte que corresponde sí o sí, ¿no? Se recaude lo que se recaude. Pero es verdad que tenemos más autonomía. Eso nos ha dado autonomía, mucha más autonomía, porque recaudamos prácticamente el 90% de los impuestos, ¿no? Quitando lo de la seguridad social, la caja única, que esa no hemos logrado, aunque estaba en el estatuto, pero eso no se ha avanzado porque el Estado se ha negado a ello, ¿no? Es cierto que, por ejemplo,
ejemplo, pues la Comunidad Autónoma Vasca, comparada con otras autonomías, siempre se dice que tenemos todavía una estructura industrial más potente que el resto, ¿no? El desmantelamiento que han sufrido muchas comunidades e incluso el no dejar que tuviera una base industrial, en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos entre un 20 y 25% del PIB es industria, y esto ha generado también, aunque sea una industria de media tecnología, bueno, pues ha creado una base bastante estable de producción que todavía no ha caído, y yo diría como un factor clave también el sistema cooperativo vasco, con todos sus pros y sus contras, pero el Grupo de Mondragón, Arrasate, la cultura cooperativa es algo que funciona, y que funciona, aunque a veces funcione como una empresa prácticamente multinacional, pero bueno, tiene un debate muy profundo sobre los valores del cooperativismo, y esto también ha incidido no solamente en su zona, sino a nivel de la comunidad autónoma, yo diría que de todo el sur de Euskal Herria. Y esto también motiva a mucha gente joven a llevar procesos autogestionarios. Y la idea de la autogestión y el debate de la autogestión económica también es algo que está muy fuerte enraizado en los movimientos alternativos de Euskal Herria. Y el cuestionamiento también a las grandes infraestructuras, por ejemplo, desarrollistas, etcétera, que va mucho también con estos procesos más democráticos autogestionarios. Pero es verdad que hay un empobrecimiento paulatino de la juventud, que todas las tendencias y todas las políticas neoliberales nos están afectando, aunque haya un discurso de que nos afectan menos, y es verdad que, por ejemplo, las normas sobre renta de garantías de ingreso que existe allí sí que hace de colchón, y existe un mínimo, ¿no?, de rentas que tiene la gente, pero hay un empobrecimiento que está viviendo todavía, ¿no?, con las rentas de décadas anteriores, y esto, bueno, hace que mucha gente también esté emigrando mucha a Alemania, y está volviendo también muy decepcionada de lo que se comentaba, y antes también nos comentaba el compañero, ¿no?, esa estrategia de los salarios muy bajos alemana, que tiene un efecto muy fuerte, y la desmitificación, ¿no?, de este norte, de este centro europeo, y esto también crea redes dentro de la propia comunidad. Yo creo que esa es una ventaja, que es una sociedad cohesionada, bastante cohesionada, que se está trabajando en algunas zonas, por ejemplo, con el tema de la interculturalidad también muy fuerte, de hacer más cohesión, de hacer más pueblo, y de intentar hacer propuestas de cambio desde lo pequeño y desde lo cercano. Y a mí eso me parece que es algo que le está dando muchas vueltas y que se están haciendo muchas propuestas. Creo que iba un poco por ahí, ¿no? Tus preguntas.